Vamos a hablar ahora del patrono de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino, sacerdote religioso agustino que nace en 1245. Voy a tener que leer de mis apuntes para que tengamos los datos más claros. En 1245 en Castel Sant'Angelo, el castillo del Santo Ángel, que hoy día tú lo puedes buscar en internet con Sant'Angelo in Pontano. Esto está más o menos en carro a 3 horas y pico de Roma, o sea, está sobre el centro de Italia, es fácil de ubicar. Bueno, él fallece a los 60 años el 10 de septiembre de 1305 y es un santo por redescubrir, es una maravilla. Nace en un contexto sumamente difícil para Italia. El Papa estaba en desacuerdos con el emperador, estaban en un constante enfrentamiento. Había una fracción que se llamaba de los gibelinos, que estaban a favor de lo que el emperador decía, y los güelfos, que estaban del lado del Papa. Había un cisma en Grecia, pero bueno, Nicolás nace aquí en Castel Sant'Angelo y tiene la suerte y la bendición de nacer en una familia muy piadosa, que desde pequeño le empezó a enseñar las cosas de Dios. Y te pregunto si a ti, tu papá y tu mamá te han enseñado a rezar, te han enseñado a caminar siempre hacia el bien, a desterrar el mal. Eso lo tenía clarísimo Nicolás de Tolentino, y empezó a acudir a la escuela dirigida por los frailes agustinos, y de ahí él, siendo muy pequeño, como a los 7 años, dice: yo quiero ser también un fraile, un ermitaño. Ya desde pequeñito tenía ese deseo. ¿Cómo era, no? Antes los deseos eran más, de los niños eran más puros, ¿no? Hace su profesión el día 4 del mes de marzo de 1261, siendo el Papa Alejandro IV. Entra como religioso, pero después le viene una tentación al querer ordenarse sacerdote. Un familiar suyo le empieza a decir que el camino que él seguía era demasiado austero, que podía servir a Dios de otra manera, y entonces él se recluye, como siempre había hecho, como todos tenemos que hacer, en la oración. Y después de un momento de intensa oración en el templo donde él estaba, escucha y ve caminando como una especie de 2 filas de ángeles, serían ángeles, que le empiezan a decir: en Tolentino, en Tolentino, en Tolentino está tu destino. Permanece en la vocación a la que has sido llamado y en ella encontrarás la salvación. En Tolentino, en Tolentino, en Tolentino está tu destino. Habría que visitar Tolentino en algún momento, ¿no? Ojalá. Esta comunidad era una comunidad de gente pues preparada. Los frailes ahí acudían al estudio, a hacer penitencia, a predicar, a ayudar a los pobres. Entonces San Nicolás dice sí, se consagra como sacerdote y le destinan a Tolentino, y de ahí ya permanece hasta su muerte. Él lleva una vida bastante intensa, pero fruto de su contemplación con Dios. Él hacía muchísima oración, hacía muchísima penitencia, unos ayunos prolongadísimos. Dice que normalmente solo comía verduras y legumbres. Cuando no estaba enfermo, comía los lunes, miércoles y viernes, pan y agua, y los sábados también ayunaba en honor a la Santísima Virgen María. Dormía en un jergón de paja, y a veces la almohada era una roca. Se cubría con su propio manto. Dormía, dice, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, 4 horas como máximo. Se disciplinaba muy fuertemente con látigos de cuero o con cadenas de hierro para dominar su carne. Acuérdate que son disciplinas que lo pueden hacer unas personas escogidas
y con permiso siempre de su confesor. Él lo hacía siempre así, ¿no? Para ofrecer penitencia por la salvación de sus hermanos. Tenía unas heridas en la pierna, padecía de gota, tenía fiebres continuas, tenía venas varicosas, varices, pero él lo entregaba todo por su salvación, su purificación y para que ese sufrimiento se transforme en bendición para sus hermanos. Y fruto de esta oración, fruto de esta penitencia continua que hacía en su vida, pues ese aroma de santidad se fue diseminando por todo el pueblo y empezó solamente con hacer su bendición. Él hacía grandes prodigios. A una señora que como limosna le ofreció un poco de harina, él hizo que durante muchos meses el saco de harina que tenía en su casa, en una familia humilde, se multiplicara. Ante el asombro del esposo, la señora tuvo que contarle lo que le había hecho el santo, ¿no? También era un santo confesor, como buen sacerdote, y ponía siempre su empeño en guiar a las personas a que puedan hacerlo, pero cuando tú entrabas al templo, a la casa de Dios, veías que si habían varios sacerdotes, el 99% prefería confesarse con San Nicolás, y eso viene a raíz de una anécdota que te voy a contar. La señora Seca de Ugolino dice que un jueves santo estaba San Nicolás en cama, no podía levantarse, y ella no quería confesarse si es que no lo hacía con San Nicolás. Y entonces aparece San Nicolás apoyado en su bastón con mucho dolor y le dice: tú te avergüenzas de confesar el pecado que has cometido, no debes tener vergüenza, tú has hecho tal pecado, y le reveló el pecado que había hecho, ¿no? Así que a confesarse, cuando se tiene que confesar, con el confesor que esté. Y leía las almas y te decía cosas, ¿no? Ojalá los sacerdotes tuviéramos todos esa cualidad para ponerlas mejor al servicio, ¿verdad? Antes de celebrar misa, él se confesaba también. En la misa llegaba a tal compenetración con Dios que derramaba abundantes lágrimas. ¿Cómo se le representa a San Nicolás? Se le representa con un libro, porque es la regla de San Agustín. Él es agustino, ¿verdad? Con un lirio, igual que San José, símbolo de la pureza, con 2 perdices que están volando, porque dicen que una vez, es un relato un poco fantástico, pero podría haber sucedido, ¿no? Le ofrecieron 2 perdices para comer, porque él no comía carne. Por obediencia le querían hacer comer así, y él hace la bendición a las perdices y estas vuelan, y así pudo mantenerse en su ayuno, no comer carne y no desobedecer a la vez, ¿no? También se le representa con un sol o una estrella en su corazón o sobre su cabeza, porque él sueña con una estrella que le guiaba, que descendía del cielo y le guiaba hasta el oratorio donde él solía pasar largas horas de meditación. Pero ese era un signo de su santidad, era un signo de que él iba a alumbrar a mucha gente. Si tú no le tienes devoción a San Nicolás de Tolentino, deberías empezarle a tener, ¿no? Y sobre todo en su recomendación a ofrecer sus sufragios, sus oraciones por la liberación de las almas del purgatorio. ¿Y cómo pasa esto? Pues te lo voy a contar ahora. Un difunto llamado Pellegrino de Osimo, hacia 1274, se le aparece y le pide súplicas, le pide que se ore y sobre todo que se le celebre misa durante 7 días por la liberación de su alma y la liberación de una multitud de almas que él puede ver. Queda tan impresionado que a partir de ahí, con mayor empeño, se decide a ofrecer sacrificios y las santas misas por las ánimas del purgatorio. Bueno, ya bastante cansado, agotado por su continuo servicio, llega el momento de morir. Y antes de morir, él pide que le traigan una cruz que él había hecho, que tenía una pequeña astilla, una pequeña reliquia de la Santa Cruz. Y él dice lo siguiente, ¿no? Salve, bellísima cruz, que fuiste digna de llevar el precio del mundo. Sobre ti reposó y se sentó el Salvador. Sudó la roja sangre derramada por el tormento de la pasión. Ofreció misericordia al ladrón arrepentido y, reconociendo a su madre, la confió al discípulo virgen, San Juan.
suplicando al Padre perdón para quienes lo estaban crucificando, que Él, por medio de ti, me defienda del maligno en esta hora. Él vivió abrazado a la cruz, y los momentos que se le presentaban de cruz, Él los ofrecía para salvar como Jesús lo hizo, como también tú lo puedes hacer. Hay una indulgencia para los que visitan una iglesia o la misma capilla en Tolentino, la dio el Papa Bonifacio IX. Y bueno, él es el primer santo agustino, según tengo entendido. Después vendrá, según tengo en mis apuntes, Santo Tomás de Villanueva, que fue canonizado en 1659. Pero San Nicolás es canonizado en el periodo de gobierno del Papa Eugenio IV en la Basílica del Vaticano en Roma el 5 de junio de 1446. De él aprendemos entonces la necesidad de la oración, de llevar con alegría, con paz, sabiendo que vamos a salvar a muchos, las enfermedades y las contradicciones, de la caridad para con los más pobres. No vamos a llegar al cielo con las manos vacías, y la caridad empieza por casa, y por la devoción a las almas del purgatorio. Pídele al Señor tenerlo a Él como un intercesor maravilloso. Él te lo va a dar, Él te va a despertar esa necesidad, porque la iglesia, sabes que es la triunfante del cielo, la peregrina que somos nosotros, y la purgante que espera por nosotros en cada misa, sobre todo, que pidamos por su liberación, y ellos después, al ascender al cielo, se convertirán en nuestros intercesores. Que San Nicolás de Tolentino sea a partir de ahora un amigo entrañable para tu corazón. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo para que todos se beneficien de las maravillas de estos tesoros espirituales que tiene nuestra Santa Madre Iglesia. Que Dios te bendiga.